Amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga de una manera muy especial. Este es su programa, Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida. En este día pues quiero compartir con todos ustedes de un tema el cual pues se escucha muy seguido en las iglesias. Es un tema muy preocupante, trae inquietud. Todo el mundo está preguntándose cuándo será el final. Qué cosas van a suceder antes de la venida del Señor. Y es una pregunta inquietante, ¿cuándo será que viene el Señor? Y como es un tema controversial, un tema pues que no todo el mundo quiere indagar, profundizarlo, desmenuzarlo, buscar exactamente qué es lo que dice la Biblia. Y es un tema pues que preocupa a mucha gente. Y es porque no están preparados para ese día glorioso en el cual el Señor viene por segunda vez. Los apóstoles indagaron mucho respecto a la segunda venida del Señor y hablaron muy claramente del anticristo, y siguiendo ese orden, pues nosotros queremos en este día hablar de un tema tan especial como es la segunda venida del Señor y quién es el anticristo. No podemos adelantarnos a muchas cosas que ya Dios ha establecido en su perfecto orden, y no podemos adelantar las cosas que ya Dios ha establecido. Una de las cosas es que Dios no padece de los nervios. Dios no está apurado. Dios ha puesto todo en su lugar, en su perfecto orden, y ningún ser humano, ni ninguna institución humana, ninguna religión tiene esa potestad de cambiar lo que Dios ha establecido ya. Entonces, en este día, yo quiero dar lectura en el capítulo 7 de Daniel, verso 25, que dice de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Vuelvo a dar lectura. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Señor, bendice tu palabra, Dios mío. Padre Santo, obra de una manera especial, Señor. Abre los ojos del entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, tu revelación, para poder, Señor, ubicarnos en el sitio que debemos de estar, preparados para lo que viene, Señor. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder y de victoria, Señor. Ábrenos los ojos en el nombre de Jesús para poder entenderte, Dios, y poder comprender tu propósito y tu plan en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amado, como estaba diciendo, en estos tiempos, todo el mundo tiene una inquietud. Todo el mundo quiere saber cuándo será la segunda venida del Señor y cuándo ha de aparecer, el anticristo. Y se han levantado tantas especulaciones, tantas teorías, y mucha gente se han puesto a sacar números respecto a la segunda venida del Señor, y lo que han hecho es traer confusión, porque nadie puede establecer el orden que debe de ser, porque lo han hecho por especulaciones. Entonces, yo dando lectura en el capítulo 7 de Daniel, mirando exactamente a lo que dice aquí, 。 , 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
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Cuando dice tiempos y medio tiempo, habla de 3 años y medio. No está hablando de 7 años. El anticristo se ha de manifestar antes de la venida del Señor. El anticristo no puede ser un gentil. El anticristo ha de manifestarse en Israel, de acuerdo a la palabra del Señor. Y algo bien significativo aquí es cuánto durará la gran tribulación y el reinado del anticristo, porque él ha de estar ocupando un lugar en la historia humana cual nunca se ha manifestado antes. Entonces nosotros debemos de estar bien pendientes a todo lo que antecede antes de la venida del Señor. ¿Qué antecede a la venida del Señor? Este individuo tiene que manifestarse y viene con un poder engañoso y hará cosas que sinceramente va a conmover al mundo porque hará milagros y prodigios. Y muchos líderes, como hoy en día, por no tener el discernimiento, por no estar bien fundamentado en la palabra del Señor, pues correrán detrás de ese individuo y van a instar a que todo el mundo le siga. Entonces, yo tengo que entender claramente que en este capítulo 7 de Daniel, verso 25, está hablando de este individuo en específico y dice que él hará guerra contra los santos. Los santos aquí se refiere a la iglesia. No es aparte otro pueblo, no, se refiere a la iglesia. Entonces, si yo voy a buscar el capítulo 12 de este mismo libro de Daniel, yo voy a entender claramente que lo que la Biblia enseña, y lo dice muy claro, de la siguiente manera. En aquel tiempo, dice la palabra en el capítulo 12 de Daniel y verso 1 en adelante, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Cuando dice aquí inscrito en el libro, ese es el libro de la vida. Ahí es que están todos los elegidos, los escogidos del Dios viviente. Cuando dice aquí que será libertado tu pueblo, se refiere a la iglesia. Se refiere a nosotros, los creyentes, los que hemos confesado, le hemos dado el corazón a Cristo Jesús, los que hemos renunciado a este mundo, los que estamos esperando con un fervor la segunda venida de Jesucristo. Pero tiene que suceder lo que el Señor ha establecido aquí, que ha de manifestarse un hombre con todo el poder del diablo. Va a venir a hacer guerra contra los santos. Y no es como quieren hacer ver mucho que esto es al pueblo de Israel, a los judíos. La Biblia es muy clara. Entonces yo no puedo poner tiempo donde el Señor no ha puesto tiempos. Cuando uso este término tiempo es porque se han levantado mucho a enseñar que la iglesia será levantada 7 años antes de la gran tribulación, que eso es una mentira. No hay un texto bíblico que lo pueda fundamentar. Y si no hay un texto bíblico amplio
¿Lo ve? Yo no puedo coger un texto claro como si fuera un texto oscuro. Ahí entran las especulaciones, entra las malas interpretaciones. Entonces yo tengo que estar seguro porque mi fe no puede estar claudicando. Mis expectativas están puestas en un Dios todopoderoso, que Él viene por segunda vez a buscar una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Entonces, si aquí me dice a mí que habrá un tiempo de 3 años y medio, un tiempo limitado, un tiempo que equivale a 3 años y medio. Entonces, yo tengo que entender claro que este periodo de tiempo que está hablando aquí Daniel es el mismo que habla Mateo 24, versos 21 y 22. Fuera de toda duda, ¿verdad? Porque aquí yo no estoy haciendo especulaciones. Aquí simplemente estoy leyendo lo que dice la palabra del Señor. Y si yo voy a Mateo 24, en el verso 21 y 22, escuche usted, yo le sugiero, como lo hago siempre, que usted pues busque lápiz y papel, apunte todos los textos. Usted luego vaya y examine, pídale la luz al Espíritu Santo para que usted pueda tener una claridad de lo que el Señor quiere decir en su palabra. Entonces yo tengo que entender claramente que en este capítulo 24, versos 21 y 22 dice, escúchalo, es lo mismo que dice Daniel 12, lo mismo, escuche bien claro, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice aquí en el capítulo 12 de Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Entonces, si aquí me dice en este capítulo 24 de Mateo, lo mismo que me está diciendo Daniel 12, entonces yo tengo que poner mucha atención. Porque este capítulo 24 de Mateo está diciendo bien claramente que habrá gran tribulación, cual nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mira a ver si el periodo es bastante fuerte, malo, que dice que ni la hubo ni la habrá. Quiere decir que será un tiempo que va a ser horrible. Es como cuando pasó María por Puerto Rico, marcó la historia. Antes de María y luego de María. Entonces, la gran tribulación va a marcar la raza humana porque es un periodo de tiempo decisivo. Y está hablándole aquí a la iglesia. Está hablándole aquí al pueblo escogido, elegido por parte del Dios viviente. Dice aquí claramente en ese verso 21 y recalco y doy lectura de nuevo. Porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y escucha ahora bien claro. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí está hablando de los escogidos y dice allá claramente que él hará guerra contra los santos. Capítulo 7, verso 25. Yo entonces, como parte del cuerpo de Cristo, que yo profeso que el Señor es mi Señor, que Él es mi Dios, es mi libertador, es mi esperanza, mi resurrección, mi defensor, mi abogado, mi vida, yo tengo entonces que estar pendiente a lo que mi amado ha dicho. Y yo, como he dicho anteriormente, lo sostengo hoy, un muchacho demandado de parte de mi papá, tengo que citar todo lo que mi padre ha dicho. Porque esta palabra está plasmada aquí, es por interpretación, por dirección del Espíritu Santo que usó tantos hombres para poder expresar el propósito de Dios, el plan de Dios eterno.
Si aquí me dice a mí que por causa de los escogidos, esos días tienen que ser acortados, yo tengo que tomarlo en serio. Tengo que tomarlo muy en serio, porque esos días son días de tribulación, son días terribles, son días que vienen las plagas, los juicios de Dios. Ahora, ¿dónde se va a notar el efecto de todas las plagas, de todo lo que va a acontecer? En los hijos de perdición, porque la gran tribulación es donde Dios va a ejecutar todo su poder y su gloria, como lo hizo en los días que el pueblo estuvo cautivo en Egipto. Dios allí, mire, puso plagas, envió plagas, lo que nosotros no simplemente porque la Biblia lo dice, yo lo creo porque la Biblia lo sostiene, que el Señor mandó un sinnúmero de plagas y Dios le sometió duro a ese pueblo. Aún el ángel de la muerte mató todos los primogénitos. Quiere decir que en este periodo de tiempo de la gran tribulación van a suceder cosas. Yo sigo dando lectura. Yo quiero de que usted vaya, mire, eh, tome un bolígrafo, un lápiz, un pedazo de papel y apunte todos los textos. Porque es la única manera, porque yo escucho muchos predicadores. No, porque yo pienso, porque yo digo, no, porque es que mire, viene la gran tribulación y nosotros nos vamos 7 años antes. Pero ¿cómo usted va a poner una expectativa en algo que no va a acontecer? Esos son los que cuando digan, mira, está en el desierto, mira, está allá en el Medio Oriente, no, está en Roma. La gente va a correr hacia allá porque no tienen una claridad exactamente de ese periodo de tiempo. Se han ido a las especulaciones, a la mentira, al engaño. Entonces yo tengo que meterme a la palabra de Dios. Capítulo 24 de Mateo habla muy específicamente que este tiempo es el tiempo de la gran tribulación. Todo lo que ha de acontecer, hermano, yo quiero de que usted ponga mucha atención. No se deje llevar por estos alarmistas, por estos mentirosos, que lo que están buscando es lucro personal. Alerta, alerta. No, porque empezó la guerra de Ucrania y la Biblia habla de Rusia y que, mire, y le llenan la mente de mentira y de engaño. Lo que hacen es sembrando espíritus de temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de victoria. Porque Él ha vencido, nosotros somos más que vencedores. No le tema al que puede matar el cuerpo. Entonces yo tengo que entender claramente que si va a ser guerra contra los santos son en la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo quiero entender esto, yo tengo que ir entonces a Segunda de Pedro, capítulo 3. Está hablando de días de angustia y de dolor. Ahora mismo, cuando pasó María por Puerto Rico, fueron unos momentos de angustia y de dolor. Yo lo pasé. Y yo sé todo lo que se sufrió allí. Y luego que pasó María, todo el desastre que se consiguió por el paso del huracán, que no era nada alentador. Entonces yo tengo entonces que mirar que si eso sucedió ahí, ahora, Dios guardó a su pueblo. Y todos aquellos que le sirven al Señor, pues no sufrieron pérdidas que lamentar, ni hambre mucho menos. Y esa es la promesa del Señor, que Dios guardará a su pueblo. Entonces, yo no puedo separar una cosa de la otra. Entonces, si a mí me dicen que hay guerra allá en Rusia o donde sea, eso son cosas que tienen que suceder porque el Señor lo estableció así. Habrá guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia. ¿Cuántas cosas van a suceder? Entonces, yo tengo que entender muy claramente que si estas cosas tienen que suceder, yo no puedo entonces tomarlo en vano, porque si yo no pongo atención a lo que el Señor ha establecido,
¿verdad? Con permiso, tengo que apagar el celular mío para que no me interrumpa. Yo tengo que poner mucha atención a una cosa tan seria como es la venida del Señor y lo que ha de anteceder a su venida. Entonces yo no me puedo dejar llevar por estos líderes que están alarmando a un pueblo, están usando hechos reales, pero están haciéndolo como en contra de lo que Dios ha establecido. Porque dicen que hoy puede venir el Señor. Mire, la guerra está ahí, hoy mismo nos podemos ir. La Biblia no sostiene eso. Por eso Juan dice, escudriñad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Entonces, si la Biblia me dice a mí que esos días son días de tribulación, días serios, y que Dios tiene que cortar los días, porque si no ninguna carne sería salva, y está refiriéndose a los santos, a su iglesia, a su cuerpo, que no está basada en una sola tribu, en un solo pueblo. ¿Cómo yo lo sé? Mire, capítulo 13 de Apocalipsis. Y esto es bueno de que usted apunte, porque no se deje engañar, no se deje engañar, así le diga que ayunó 50 días, no 40, 50 días. Usted no le crea, porque Dios no va a contradecir su palabra. Dios no va a contradecir su palabra. Escúchalo bien claro, Dios no va a contradecirse. Entonces, como si la palabra es revelada por el Espíritu Santo, ¿cómo es que el Señor le va a revelar a alguien, entre comillas, por el Espíritu cuando la palabra dice otra cosa? El Espíritu Santo no miente. Él es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, yo tengo que hacer de una dependencia del Espíritu Santo, porque el que conoce todo el plan de Dios al dedillo, a la perfección, es el Espíritu de Dios. Entonces, la palabra son espíritu y son vida. Yo tengo que entender entonces que si aquí me dice claramente, y escúchalo, estoy en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 7. Mire cómo dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué dice capítulo 7 y verso 25? Vaya apuntando, vaya examinando. Dice aquí, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre, escucha ahora, no sobre el pueblo de Israel, no se deje engañar, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Quiere decir que es el mundo entero, que el anticristo ha de ejercer autoridad. Pero dice aquí, se le permitió hacer guerra contra los santos. Y cuando yo leí en el capítulo 7 y verso 25 de Daniel, mira a ver si dice o no dice lo mismo. Ahora, escuche aquí algo. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Wow. ¿Quiénes son los que van a ser marcados y van a adorar a la bestia? Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, si la Biblia me dice a mí eso, tan y tan claro, yo tengo que venir al capítulo 12 de Daniel, que le di lectura y vuelvo, le doy lectura porque dice aquí claramente, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Entonces dice aquí que los que han de adorar a la bestia son aquellos que sus nombres no están inscritos en el libro del Cordero. Si aquí dice que es de todo pueblo, mire cómo dice, que adoraron, dice, se les permitió hacer guerra primero contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Entonces no es como esta gente pretenden que es solamente con el pueblo de Israel. Mire que no. Ahí está diciendo todo y aquí está diciendo los santos y vencerlos. Bueno, yo tengo que hacer
Yo tengo que hacer una aclaración, porque entonces, ¿de qué me vale a mí yo venir a donde ustedes haciendo especulaciones, haciendo y hablando cosas que la Biblia no me lo ampara? Entonces, si dice aquí, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, mire el término que usa, y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Ahí no dice 7 años. Entonces se han ido como otra secta, ¿verdad? Estoy hablando, cuando yo me refiero a esto, estoy hablando de los pentecostales en específico. Hay otras organizaciones religiosas que también van por el mismo carril de la mentira. Hablan de 7 años. La Biblia no sostiene 7 años. En el capítulo 9 de este libro de Daniel, y yo lo he citado anteriormente, que ellos se basan en el capítulo 9 y verso 26, versos 26 y 27, para justificar que habla ahí de 7 años. La Biblia no habla ahí de 7 años, y mucho menos habla del anticristo en el verso 27. Entonces yo tengo que entender muy claramente que si dice que a Jesús se le quita la vida luego de las 62 semanas, yo tengo entonces que hacer conciencia que luego de las 69 semanas, la que viene las 70, porque la primera dice, las primeras 7 semanas dice que el arcángel le dice a Daniel, sepa pues muy amado, que desde la salida de la orden hasta, escucha ahí, hasta el Mesías hay 7 semanas. Ya corrieron 7 semanas hasta el Mesías. Desde el Mesías hasta su muerte, escuche, desde el Mesías hasta su muerte hay 62 semanas. Luego de las 62 semanas, dice aquí bien claramente que se le quita la vida al Mesías. Si es luego, quiere decir que entra en la semana 70. Pero esa semana 70 yo no la puedo convertir en 7 años. Y yo lo he explicado antes, que si desde la salida de la orden hasta el Mesías hay 7 semanas, 7 por 7 es 49. Desde el Mesías hasta su muerte hay 62 semanas. Si yo voy a multiplicar 62 por 7 me da 434 años. Jesús lo que vivió en el planeta Tierra fueron 33 años y medio. Y esa última semana no me menciona a mí en ningún sitio. En ningún sitio, ni el anticristo, ni cosa que se parezca. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer especulaciones? Hablar lo que la Biblia no sostiene. Dice ahí claramente, está hablando aquí, cuando el ángel le está hablándole a Daniel, le dice exactamente a qué venía el Mesías, el ungido. Está hablando simplemente de todo el propósito de la manifestación de Cristo en el planeta Tierra. En ningún sitio habla de 7 años, eso es una mentira, es una falacia. Entonces, si usted quiere creerle en la mentira, usted puede hacerlo, usted es libre, libre pensador. Pero cuando usted le exige, ¿verdad?, en una versión que sea bastante fidedigna, una versión que usted pueda dependizar de ella, usted puede hacer una dependencia, porque es más sólida en su traducción. Usted va a conseguir que en ninguno de estos versículos ni habla del anticristo, ni de 7 años, mucho menos. Si usted puede conseguir la versión Félix Torres Samat, muchos la detestan porque es católica. Pues yo le digo que es una buena versión. Usted vaya y lea. Examine a ver en esos textos de quién está hablando. Si ahí se menciona al anticristo, no lo menciona. Entonces usted y yo tenemos que hacer una dependencia entonces del Espíritu de Dios para tener una claridad. El anticristo ha de manifestarse en la gran tribulación. Y dice aquí claramente que hará guerra contra los santos.
A mucho esto le daña los nervios. Lo que le debe dañar los nervios a usted es la mentira, el engaño, porque si usted tiene una expectativa que Jesús puede venir hoy, como pasó allá en el 1844, que vendieron sus propiedades, la gente se volvió loca porque el Señor venía en ese día que ellos estipularon, porque se fueron a los números. Eso se llama falsa profecía. Se llama una mala interpretación. Entonces, ¿cómo usted va a poner su fe en un hombre? Maldito el hombre que confía en el otro hombre. Y si usted ve que una organización religiosa hay muchas fallas en profecía, donde hay mucha manifestación dudosa, yo le digo, mire, vaya a la Biblia, porque Juan exhorta y dice, escudriñar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Mira a ver el profeta, si lo que habla se cumple o no. No le tengas temor. Leí en ese capítulo 13 de Apocalipsis, muy claramente dice aquí, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces yo tengo que entender claramente que va a venir un periodo de tiempo, porque nosotros no somos mejores que los apóstoles. Nosotros no somos mejores que Jesús. Jesús dijo, si estas cosas han hecho conmigo, ¿qué no harán con vosotros? Entonces yo tengo que hacer conciencia que yo estoy en este planeta Tierra, no es permanente. Nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre la faz de la tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces yo tengo que hacer conciencia que lo que habla la palabra de Dios, yo tengo que entender claramente qué es lo que dice la palabra de Dios. Mire, en el capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 12 y verso 6 dice, y escucha otra vez, vuelve y marca los 3 años y medio, nunca marca 7 años. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para hacer, escuche, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. Él está diciendo, por eso Jesús le dijo allá en Mateo 24, que mire, huyan a los montes, pues tiempo de angustia, tiempo terrible. Va a venir un tiempo que va a ser fuerte. Entonces, ¿cuánto ha de durar la gran tribulación? ¿Cuánto va a estar el anticristo ahí? Mire, 3 años y medio, no pare más. Ahora, esos días son acortados por usted y por mí. Si es que estamos vivos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que entender aquí que me marca 1260 días. Esos 1260 días, yo tengo que entender claramente que son 3 años y medio. Entonces, si yo voy aquí de nuevo y escuche, más claro, esto no puede ser. Aquí dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Mi amado, yo no puedo alterar esta palabra. No puedo. Y mire, yo estudié en un instituto que no debo ni de mencionarlo, y en un seminario que tampoco debo de mencionarlo, y lo que estaban enseñando era que la iglesia pasa por la gran tribulación, que no pasaba por la gran tribulación, perdón. Y en todas las iglesias que yo iba, decían lo mismo, en contra de la palabra del Señor. Yo doy gloria a Dios porque yo conocí a un hermano, ya partió con el Señor, el cual me sirvió a mí de inspiración, porque yo he conocido gente profundos en Biblia, pero como este hermano yo no había conocido a nadie.
Y en el día de hoy no conozco tampoco. Y ese varón, Dios lo utilizó para que yo me envolviera directo en la Biblia. ¿Por qué razón, amado? Porque se sobreentendía que todo lo que estaban predicando no cuadraba con la palabra de Dios. ¿Y cuántos hermanos yo me he conseguido? No, hermano, yo he tratado de conseguir 7 años en la Biblia y no los consigo. No consigo que Jesús venga en oculto. Entonces son cositas que usted y yo debemos de analizarla conforme a la letra, conforme a lo que está establecido. Si Margaret MacDonald allá en el 1820, una joven, porque tuvo una revelación ella, y otros como hoy en día se aprovechan de muchas situaciones para buscar un lucro financiero, que eso es lo que hacen esto con las alarmas que tienen en YouTube, porque le pagan a ellos por ese servicio. ¿A quién usted le va a creerle? ¿A esos mentirosos o usted le va a creer a la palabra del Señor? Mire, segunda de Tesalonicenses, y no se me va a olvidar que estoy allá en el capítulo 7 de Daniel y verso 25. Yo tengo que entender aquí claramente, amado, que en este capítulo 3 de segunda de Pedro, mire que por qué el apóstol sugiere, exhorta a la iglesia, no a los judíos, no se dejen engañar, a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Escucha lo que el apóstol Pedro le exhorta a la iglesia, muy claramente. Dice aquí el apóstol, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Escuche, el día del Señor, no dice que es el Señor. Esta gente denigra la imagen gloriosa de Cristo cuando dice que Él viene como un ladrón a raptar. Rapto es una palabra denigrante a la persona gloriosa de Jesús. Jesús no viene a robar, Él viene a buscar lo que Él compró, no con oro ni con plata, sino con la sangre gloriosa que vertió en la cruz del Calvario. Sigo leyendo aquí, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos siendo ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay se quemarán. Puesto que todas estas cosas, escuche, le está hablando a los elegidos, a los escogidos. Si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salvo. Más por amor a los escogidos, aquellos días serán cortados. Por esta razón, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, escuche, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, escuche, está la iglesia, pero nosotros, ahí no está diciendo el pueblo de Israel, pero nosotros, que es la iglesia, los elegidos, los escogidos, los amados, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire cómo sigue el apóstol exhortando a la iglesia. Por lo cual, oh amados, eso es la iglesia, los hijos de papá. Estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es la iglesia. Esto no es el pueblo de Israel. No se deje engañar. No permita que el espíritu de error lo envuelva en la mentira. Escuche, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, escuche, casi en todas las epístolas, Pablo habla de la segunda venida del Señor, de la resurrección, de nuestro recogimiento con Él. Pablo ha sido uno de los más claros que ha hablado de la segunda venida del Señor. En ningún momento ha hablado de un rapto secreto, que eso es denigrante a la persona de Jesús. Y mucho menos que nos vamos a ir un grupito adelante y otro se queda acá. Eso es una mentira. Eso es un engaño del diablo. Y yo no tengo temor en decirlo. Y yo estoy dispuesto a dar cara por lo que yo estoy hablando hoy en día conforme a la palabra. Si usted me viene con fábula, no pierda su miserable tiempo. Yo no voy a perder ese tiempo. La verdad, como he dicho antes, la verdad no se discute, se expone. Yo estoy exponiendo lo que dice la palabra. Sigo leyendo. Casi en todas sus epístolas hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Escuche, cuando usted tuerce la palabra del Señor, cuando usted crea la mentira, usted se está exponiendo a la perdición eterna. Porque la palabra me dice a mí muy claramente que yo acepto la mentira, me voy a perder. Juan dice claramente que la mentira no nace de la verdad. Ninguna mentira nace de la verdad. Y el rapto de la iglesia es una mentira del diablo. ¿Por qué yo me atrevo a decir esto, amado? Escúcheme. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice muy claro aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire cómo empieza el apóstol Pablo. Pedro da testimonio que la sabiduría que le fue dada al hermano Pablo, que en todas ellas habla, y si usted lee ese capítulo 3 de Segunda de Pedro, está hablando exclusivamente de la segunda venida del Señor. No hay, sin ninguna duda, igual que el capítulo 24 de Mateo. En este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses dice claramente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, escuche, y nuestra reunión con Él. No está diciendo al pueblo de Israel, está hablándole aquí exactamente a la iglesia, a los escogidos, a los elegidos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Escuche, no se deje llevar de estos profetas mentirosos, no se deje llevar, y por estos indoctos, no se deje llevar. Vaya aquí, mira, la palabra está clara. La Biblia se interpreta a sí misma. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, ¿lo ve? Está cerca. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá, escuche, hermano, la alarma que tiene Gabito Rodríguez de Isabela y Gary Lee en Texas. Mentirosos los dos. Tienen un pueblo en una angustia, en una desesperación. Alerta, alerta. Pero ¿cómo van a decirme a mí que por la guerrita de ahí, que eso es nada, entre Ucrania y Rusia, que el Señor puede venir hoy? Entonces le estén dando unas alarmas, unas alertas como que Jesús puede venir hoy. Se dice aquí, nadie nos engañe. Nadie. Ni por carta ni por espíritu. ¿Cómo es que esta gente se presta? Mire, es por un bien financiero. No nos podemos dejar engañar. Se han levantado otros diciendo que el Señor puede venir hoy. Eso es mentira. No puede venir hoy porque tienen que cumplirse todo lo que Él ha establecido. Rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos, todo eso, amado. Yo no puedo usar estos hechos que tienen que anteceder a la venida del Señor como que hoy puede venir el Señor. No, tienen que suceder.
Y dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Escuche, la apostasía está allá dentro de la iglesia con estos mentirosos. Y se manifieste, escuche ahora, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que ese individuo es el anticristo, el hijo de perdición. Y mire cómo sigue, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis, escuche bien claro, no os acordáis que cuando yo estaba todavía entre vosotros decía esto, y ahora sabéis, vosotros sabéis lo que lo detiene hasta que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio, escuche, de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Escúchese. Entonces aquí vienen y le dicen que es el Espíritu Santo, que es la iglesia. Pero es que ninguno de los dos puede ser quitado. Porque ¿cómo el diablo se va a hacer la guerra a sí mismo? Si él todo desde el comienzo de la creación lo que ha hecho es hacer guerra contra la simiente de la mujer. Por eso ese capítulo 12 que yo leí ahorita así por encimita de Apocalipsis, que habla de la mujer donde ella le ha sido preparado un lugar en el desierto para que sea sustentada por 1260 días, que son 3 años y medio. Entonces, no puede ser la iglesia y no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca puede ser quitado. ¿Por qué razón? Porque el que convence, el que fortalece, el que nos guía, el que nos enseña es el Espíritu Santo. Entonces, yo puedo decir que el capítulo 12 de Daniel, verso 1, y yo voy al capítulo 10 también de Daniel, y busco ahí, y hay uno que está hablando con Daniel, el cual es el mismo que está hablando en el capítulo 1 de Apocalipsis. Tiene las mismas características que Cristo Jesús. Entonces yo tengo que entender bien claro la palabra del Señor. ¿Quién es el que lo quita? Pues entonces yo voy a ir al capítulo 1 de Daniel, capítulo 12, perdón, y verso 1. Yo tengo que entender claramente quién es el que es quitado. Entonces yo voy a seguir leyendo. Entonces se manifestará aquel inicuo, escuche, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que el Señor mata el anticristo en su venida. ¿Y cuándo es que la iglesia es levantada, amado? En la venida del Señor. Por eso Pablo dice, nadie nos engaña en ninguna manera. Respecto a qué? A nuestra reunión con Él, porque es en su venida. No es 7 años antes de la gran tribulación. Eso es una mentira. Es una mentira. No me interesa qué profeta, qué teólogo, qué exégeta me venga a mí con otra historia. Yo voy a la palabra del Señor. Y dice aquí que el Señor matará a ese inicuo con el resplandor de su venida. Y si yo voy a dar lectura al capítulo 1 de esta misma carta de Segunda de Tesalonicenses, yo voy a leer de la siguiente manera. Dice, y escúchalo bien claro, del verso 5, capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, verso 5, y escuche qué claridad. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Sigo leyendo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dadnos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¡Wow! No, esto no es 7 años. Ahí dice que el Señor matará con el resplandor de su venida. Matará al anticristo, y aquí dice, y a vosotros que sois atribulados, dando reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Escucha ahora, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de vuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. No dice en el pueblo de Israel, en sus santos, que es la iglesia. Y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amado, aquí está diciendo, y lo yo acabo de leer en segunda de Pedro, amado, mire, y yo doy lectura, porque yo no estoy aquí inventando, dice la palabra del Señor, lo dice claro. Mire cómo dice, verso 14. Mejor me voy al verso 11, perdóneme. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Quién es esto? ¿Pueblo de Israel o esta es la iglesia? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, del día, no los días, no días postreros, el día, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amado, es una exhortación a usted y a mí. Es a la iglesia. Si aquellos días no fueren acortados, dice el verso 22 del capítulo 24 de Mateo. Si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne será salva. Pero por amor a los escogidos, a los santos, a la iglesia, son acortados. Entonces, ¿a quién usted le va a creer? Pero con respecto a la venida del Señor, Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Ahí están todos esos espíritus engañadores, diciendo que la iglesia se puede levantar hoy. Eso es mentira. Eso no está, no hay texto bíblico para ampararlo. Ni por palabra, pues seguro se levanta. Mira, el Señor me reveló. El Señor me dijo, pero como Dios, un Dios veraz, va a estar hablando una cosa aquí y otra allá y le va a revelar a un grupito, a un concilio le revela una cosa y a otro le revela otra cosa. ¿Cómo va a ser eso? Dios no es un Dios de confusión. Él es veraz. Estos mentirosos, dice que se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Lo ve? Estos vienen y le invaden su mente. Y usted entra a claudicar, a pensar. Pero mire qué cosa, le están exhortando. Mire qué contradicción más tremenda. Le están exhortando que el Señor puede venir hoy, pero viven una vida desordenada. Yo escuché ahí un pastor que está haciendo un templo de 8 millones, perdón, de dólares. Pero si están esperando hoy al Señor, ¿cómo es posible que estén fabricando un templo? Después dicen que es para el Señor. ¿Para qué Señor será? ¿Usted no se ha preguntado para qué Señor será? Porque si están esperando que el Señor venga hoy y están haciendo unos gastos exorbitantes donde hay muchos hermanos padeciendo de hambre, ¿cómo es posible? Eso es contradictorio. ¿A qué Señor están esperando? Donde dice Pablo, mira a ver cómo tú andas.
Mira a ver cómo te estás preparando. Porque es serio, la venida del Señor es una cosa que es contundente, es real. Y los acontecimientos que vienen son reales. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿cómo usted se va a ir antes de que venga el anticristo? ¿Cómo usted se va a ir 7 años antes? Si la Biblia me dice a mí que eso no está aquí. No está. ¿De dónde se lo sacaron? En el 1820 por una muchachita llamada Margaret MacDonald. Y vinieron unos cuantos aprovechados, como los que hay hoy en día, a sacar dinero con la nueva doctrina de rapto de la iglesia. La palabra rapto nada más es denigrante. Entonces, ¿a quién usted le va a creer? ¿A quién? Mire, yo dije, la Biblia dice que el levantamiento de la iglesia y la resurrección son simultáneos, son en un mismo momento. Y eso es en la venida del Señor. No es antes, es en la venida del Señor. Voy a dar lectura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13, que dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, estos son de los que han muerto, para que no haya tristeza como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escucha bien claro. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en él. Si los trae, es porque están con él. Porque yo no puedo traer algo que no está conmigo. Ahora mismo yo digo, yo voy a traer mi reloj, es porque yo lo tengo. Y dice aquí claramente que Jesús traerá con él a los que duermen en él. ¿Y qué va a pasar? A los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto, escuche, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta su venida, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que nosotros que habremos quedado hasta su venida, si es que estamos vivos. Porque Juan dice en el Apocalipsis, bienaventurados y santos los que parten de aquí en adelante en el Señor. Es una bienaventuranza cuando usted se va de este planeta Tierra. Gloria a Dios, te va a dormir y está ante la presencia del Señor. Pero dice aquí que nosotros no vamos a preceder a los que duermen, porque seremos, ¿qué dice aquí? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escúchese esto. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. No dice ahí por 7 años, amado. No dice ahí que vamos a estar celebrando unas bodas. Tampoco lo dice ahí. Esto es exactamente en su venida. Entonces ellos cogen y tuercen esta palabra. No respetan que ahí dice, porque dice el apóstol. Escuche esto, escúchelo bien claro. Verso 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero ¿cómo esta gente se atreve a pisotear la palabra del Señor? Si dice el apóstol, decimos esto en palabras del Señor, es revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo que se atreven a añadir, quitarle?
No saben la sentencia que tienen. El que le quita, se le quitará el nombre del libro de la vida. El que le añade, se le añadirán las plagas. Amado, no porque un concilio me venga a mí a ofrecerme púlpito, a ofrecerme que me va a hacer un evangelista internacional, yo voy a pisotear la palabra del Señor. No, de ninguna manera. Y si usted es un predicador y usted está pisoteando la palabra del Señor, arrepiéntase. Arrepiéntase, porque muchos pastores me han dicho a mi hermano, si yo llego a predicar eso, como usted lo está hablando, me botan del concilio. Prefieren mejor pisotear la palabra del Señor, quedarse en la mentira, que hablar la verdad, que los hará libres. Por sueldo, eso son lo que le llama a Jesús los asalariados. Asalariado. Asalariado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, escuche bien claro. Yo ahorita leí allí que los indoctos inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Yo lo repito, lo que mi papá plasmó, que yo soy un muchacho demandado, recalco de nuevo. Nada más. Dice aquí, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, verso 11. Escuche bien claro lo que es la mentira. Pues por esto Dios les envía un poder engañoso, escuchen, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. ¿Usted sabe cuántas iglesias están creyendo esta mentira? Y lo triste del caso es, amado, que se levantan muchos hablando en lengua, rompiendo los bancos, como si fuera, cuando hablan de, ejemplo, Marino cantaba, la gran tribulación, y en una iglesia que yo iba allá en el pueblo de Aguadilla, se levantaba mucho y era un alboroto tremendo. ¿Cómo va a ser una manifestación del Espíritu de Dios si estaban aplaudiendo y estaban gritando a una mentira? Y el pastor, lo más orgulloso, hermano, ¿cuántos van a pasar por la gran tribulación? ¿Verdad que no? Y la iglesia se quería caer. Mentiroso. Tramposo también me salió. Entonces se van a los argumentos. Cuando usted los invita a un diálogo, la verdad no se discute. Esto no es cuestión de discutir. Es exponer la palabra de Dios. Si dice aquí, y está hablando en ese capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, está hablando de la segunda venida del Señor, que ellos lo atuercen para su propia perdición, pues ya esos son otros $20. Pero aquí me dice claramente que a ese inicuo, el anticristo lo matará Jesús con el resplandor de su venida. Yo escuchaba hace poco unos ahí que están hablando de Gog y Magog, no saben ni lo que hablan. Ponen que la guerra de Gog y Magog es luego de la venida del Señor. Mire, si dice claramente la Biblia, fuera de toda duda razonable, que luego de la venida del Señor lo que hay es eternidad, sea para perdición o para salvación. Capítulo 12 de Daniel lo dice muy claro. Mire, esto no es cuestión, amado, de yo inventármela. No, no, no. A mí el Señor no me llamó a eso. El Señor a mí no me llamó a eso. No me llamó. El Señor me ha hablado a mí que yo repita lo que Él les plasmó aquí. Yo no me dejo llevar por ningún evangelista que se llame profeta, No, mire, yo no me dejo llevar ni por ningún pastor tampoco que venga a torcerme la palabra de Dios. No, hermano, si es que usted quiere otra doctrina, levante su propia iglesia. No, si la iglesia del Señor es una, no es grupito. No se deje engañar, esto no es grupito, pentecostalismo, ni cosa que se parezca.
No, no, Señor, no. Mira lo que dice aquí, respecto. Entonces, el capítulo 12 de Daniel, verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso no lo digo yo, lo plasmó el Señor aquí. Muy claramente lo puso aquí, que unos serán despertados para vergüenza y confusión y otros serán levantados para, ¿qué dice? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, escuche, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, si yo voy a Juan, capítulo 5, verso 28, dice aquí, yo sigo repitiendo lo que mi papá ha plasmado en esta palabra. A mí es de que si usted tiene algo y usted fuera de toda duda razonable me puede probar lo contrario, pues te me dice, yo gustosamente, no voy a discutir, yo voy a exponer la verdad. La palabra no se discute si no se expone. Mire lo que dice en Juan, capítulo 5, bien claro lo dice, verso 28. No os maravilléis de esto, perdón, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, eso es simultáneo. Dice que como se separa los cabritos, ¿verdad?, de los corderos. Entonces yo tengo que escuchar bien claro que dice la palabra. El trigo, la cizaña. Tengo que entender que no hay segunda oportunidad, como quieren hacer ver esto. Que los que se quedan tienen que ser degollados porque se quedaron, mientras otros están celebrando. Eso es una mentira, eso es una falacia. No se deje engañar. Está establecido al hombre, dice en Hebreos 9, 28, 27. Está establecido a los hombres vida, muerte y juicio. Ahí no hay oportunidad, hermano. Segunda oportunidad es ahora que usted está vivo. Si escuchare hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Acepta a Jesucristo. Amigo, si usted está perdido, yo le sugiero que usted le permita al Señor que haga un cambio en su vida, en su corazón. No es que usted venga a una religión. Yo no predico religión. Yo no estoy predicando. Yo estoy predicando la palabra del Señor y muy claramente. Solamente Jesucristo es el que da vida. El que lo pasa a usted de muerte a vida es Cristo Jesús. Y mire lo que claro lo dice la palabra. En el verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora. Escuche, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Quiere decir que hoy es el día. No espere luego al capítulo 28, al verso 28 de este capítulo 5 de Juan, que usted está en el sepulcro, usted muere en pecado, usted será levantado para confusión eterna, excluido de la presencia del Señor, dice Pablo allá en el capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses. Usted tiene una oportunidad hoy. Y si usted está en una iglesia, le han predicado esta mentira de rapto a la iglesia, mire, despierte, despierte, que eso es una mentira. Son especulaciones de hombres carnales. No ha sido por el Espíritu de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. La palabra de Dios está, mire, muy claramente. 40 años atrás a mí me tildaron de hijo del diablo, porque estaba predicando esto. Y me lo dijeron así, mire, delante de todo el mundo.
Pero cuando yo fui a decirle, muéstramelo bíblicamente, no, porque es que yo lo creo. Dame fundamento bíblico. Tuve un maestro en el instituto que teníamos la misma guerra, porque él sostenía el rapto de la iglesia y yo no. Yo creo en el arrebatamiento en el día postrero. Yo creo que es la segunda venida del Señor visible. Así como lo habéis visto oír, así mismo lo han de ver. Y mire que sí ha de verlo de verdad, que el capítulo 1 de Apocalipsis, versos 7 y 8. Mire lo que dice aquí. La verdad que yo no sé qué Biblia ellos utilizan, porque yo estoy usando la misma que ellos usan, la Valera, que tampoco me gusta esta Biblia. Tiene un montón de errores crasos. Pero como dicen que no quieren la Biblia católica porque de eso, pero se saltan con aquí que hay un montón de errores. Escuche lo que dice ese verso 7 y 8. He aquí viene con las nubes y todo, escuche, y todo ojo le verá. Jesús viene en las nubes. Se fue en las nubes y viene en las nubes y todo ojo le verá, dice aquí. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron, escuche claro, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán la lamentación por él. Sí, amén, dice Juan. El verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Wow. Amado, usted sabe que dice que se van a lamentar. Mateo 24. Mateo 24 y escuche. Mateo 24. Verso 29. Mire que dice inmediatamente, luego de, escúchalo. Es inmediatamente, no es antes. Es inmediatamente de qué, escúchalo. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, escuche, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces la mantendrán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Qué dijo Apocalipsis 1:7? Que vienen las nubes y aún los que le traspasaron han de verlo. Esto está claro, hermano. Yo no sé por qué estos falsos siguen en esa mentira. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Escuche, a sus escogidos. ¿Y qué decía aquí en el verso 21? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué dice aquí? Que los ángeles vendrán y recogerán a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. No es Israel. Y yo he hecho mucho énfasis en este término, Israel, porque ellos dicen que los que van a pasar por la gran tribulación va a ser que eso para el pueblo de Israel. Y es para los que se quedaron. No, mire, si el que se quedó se perdió. Las 10 vírgenes no dice ahí que tenían una segunda oportunidad, que la usan como referencia. Cuando escucharon la voz de su amado, ábrenos la puerta, dijo, apartado de mí que yo no los conozco. Es lo mismo que cuando vengan aquel día y le digan al Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre hicimos esto, va a decir, apartado de mí, obradores de maldad que no los conozco. Usted que tuerce la Biblia va a tener esa sentencia. Entonces yo tengo que entender claramente, amado, que esta palabra de Dios yo no la puedo pisotear. Yo como muchacho demandado de mi papá,
Acuérdese, yo no le he dicho a usted aquí que si yo tengo un doctorado, si yo tengo una maestría en divinidad, que sí. No, no. Yo soy un muchacho demandado. Repitiendo lo que está aquí. Sin temor a duda, mire. Bien confiado porque sé lo que estoy leyendo. La gramática yo no la voy a pisotear. Yo no me voy a dar el lujo de estos mentirosos. No. La Biblia dice, yo repito, el Señor la plasmó, fue inspirada divinamente por el Espíritu Santo, no es de humana interpretación. No. Entonces yo tengo que hablar lo que está aquí. Capítulo 13 de Marcos. Lo dice muy claro. Escúchelo. Apunte todos estos textos, mi amado. Bendito, para que usted no siga engañado más. Apúntelo. Apúntelo. Verso 24 del capítulo 13 de Marcos dice, escucha otra vez, después dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de la tierra hasta el otro del cielo. Entonces yo tengo que entender que dice que es después, no es antes, porque aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No es en oculto, no porque viene, dice, con voz de trompeta. Eso es lo que está el texto, escuche bien claro. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, que es lo que ellos usan, verso 16. Está diciendo que es visiblemente, ahí no dice nada oculto. ¿Cómo ellos dicen que es oculto? Lea, por favor, apúntelo. No se deje engañar más. Mire, capítulo 21 de Lucas. Sigo leyendo. Porque honestamente, amado, cuando yo escucho estas cosas, a mí me da pena, me da tristeza. Ver cómo es que estos líderes tuercen la palabra de Dios. Entonces, cuando usted viene y los lleva aquí, se van al plano personal. Me pasó ya, me ha pasado ya. Me ha pasado, mire. Se van al plano personal a insultarlo, a hablar cosas de usted peste. Porque no pueden sostener la palabra del Señor. Pero a mí me da igual. Porque ellos son los que pagan. Yo no voy a torcer la palabra de Dios por ninguna institución religiosa. Mi hermano, que a usted nadie le va a dar púlpito, porque es que yo no estoy interesado en púlpito ni en las ofrendas como viven estos. Son asalariados. Yo no soy un asalariado, ni lo quiero ser. No. Verso 20, capítulo 21 de Lucas. Escuche. Verso 20 en adelante dice, capítulo 21 de Lucas. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Cuando usted tenga chance, vaya al capítulo 11 de Apocalipsis y léalo. Si me da el tiempo todavía, lo leo. Entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que están en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren a ella. Porque estos son días de tribulación. Escuchen, días de tribulación. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces tiene que cumplirse todo antes de la venida del Señor. Entonces, ¿por qué esta gente, de Isabela, Puerto Rico, Gabito Rodríguez y Gary Lee en Texas, se pasan con las alarmas? Hoy que viene el Señor. Eso es mentira, no engañen más al pueblo. Eso sea mentira. No sean mentirosos. Sufrirán pena de eterna perdición. La Biblia lo dice. Mas hay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Escuche, mire qué claro. Apocalipsis dijo ahorita que era capítulo 11 de Apocalipsis. Voy a leerlo para irme contento. Saber que si yo muero hoy, voy a morir contento. Estoy hablando lo que mi papá plasmó aquí. Y muy claro. Dice aquí, capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que están adorando en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo libre y no lo mida, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Dice que cuando Jerusalén sea hollada, dice aquí que este capítulo 21 de Lucas. Y no lo mida porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? ¿7 años? No, señor. 3 años y medio. 3 años y medio. Y mira lo que hay aquí ahora. Escuche. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Es lo mismo que se le fue dado a la mujer que huyó al desierto. 1260 días, que son 3 años y medio. Nunca habla de 7 años. Estos mentirosos sacan 7 años, pero no tienen a dónde base bíblica para enseñarlo. Entonces dice aquí, estos 2 testigos son los 2 olivos, son los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale el fuego de la boca de ellos, los devorará. Y a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe de morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en esos días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, escuche, la bestia, la que hará guerra contra los santos, que leí en el capítulo 7 de Daniel, verso 25, es la misma que habla en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Yo quiero que usted vaya cotejando todos estos textos. Pues yo no estoy leyendo un texto. Mire, si usted mira cuántos textos yo estoy leyendo, están hablando de lo mismo. Dice aquí que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Imagínate, si esos son los 2 olivos. Y Jesús dice claramente, si esto hicieron conmigo, ¿qué no harán con vosotros? Entonces, si usted es un tipo cobarde que lance por las profecías que dan estos mentirosos y por los acontecimientos que ellos están adelantando, que Jesús viene hoy y le están sembrando espíritus de miedo, de temor, mire, reprenda al diablo y todas estas falsas profecías, si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de victoria. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo le vamos a estar cautivos en el temor de la muerte? No se deje engañar más. Aquí dice, mire, y los matarán. Eso es a los 2 olivos. El anticristo hace guerra contra todo pueblo, tribu y lengua, dice capítulo 13. Y solamente aquellos cuyos nombres no están. Ahora, procure usted que su nombre esté en el libro de la vida. Procure que usted haya pasado de muerte a vida. ¿De qué le vale usted estar metido dentro de la iglesia esperando que hoy pueda venir Jesús cuando usted vive en adulterio, robando, mintiendo, levantando falso testimonio? ¿Cómo usted me va a decir, mami, que usted está esperando hoy la venida del Señor? Si usted no se ha arrepentido, usted está viviendo en una mentira, usted es un fariseo. Pastor que tuve en Aguadilla, con un falso testimonio, con una conducta muy seria, cuestionable, y que se iba con el Señor. Son mentiras, engañando a un pueblo. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido, escucha ahora,
que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué ciudad es esa? No es Jerusalén donde crucificaron a Jesús. Se llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Contaminación, adulterio. Son los mismos, los hijos de la esclava son los que adulteran la palabra. Son los que viven en rebeldía. Dios no nos ha llamado a perdición, sino a salvación. Mire que dice, y los pueblos y tribus y lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no van a permitir que sean sepultados. Entonces yo tengo que entender claramente, amado, que si todo esto va a venir, ¿cómo yo voy a vivir una vida desordenada? ¿Qué dice Pedro? Mire, apresurándonos, preparándonos para la venida del día de Dios. Eso es lo que yo leí aquí, capítulo 3. Esperándonos, dice el verso 12 del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, ¿no ves? No, yo voy para la Nueva Jerusalén, pero ¿cómo tú vas a ir en pecado y haciendo tanta cosa? Un líder que debiera de vivir el evangelio como debe de ser, le está mintiéndole a un pueblo y robándole al pueblo, haciendo mercadería de ese pueblo. Pero dice ahí el apóstol claro que en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos en sus propias teorías, burladores, engañadores, harían mercadería de nosotros, dice, y se amontonará mucho a escuchar doctrinas de demonios. Amado, yo le sugiero de que usted lea la palabra de Dios. Si usted está hoy en día confundido, usted, si no ha entendido este mensaje, yo no sé, la palabra es muy clara. El anticristo viene y hará guerra contra la iglesia. Y la iglesia pasará por la gran tribulación. Si usted no está preparado y usted no ha escondido su vida en Cristo, dice que nuestra vida ha sido escondida en Cristo para Dios. Es justo que usted tenga temor. Pero si usted sabe que usted ha pasado de muerte a vida, que su vida está escondida en Cristo, de ahí no lo saca nadie. Nadie. Capítulo 8 de los Romanos, y termino. Capítulo 8 de los Romanos, y escúchalo bien claro. Escuche. Verso 31 dice, mejor me voy al verso 28 y perdóname. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escúchela ahora. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién, escuche, acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora escúchete, aquí está la clave. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Aleluya al Señor. Amados, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, filo de espada. Nadie. Entonces, ¿cuál es el miedo suyo? No se deje engañar por estos mentirosos. No se deje engañar por espíritu de error.
Son anatema. Anatema plenamente. Mintiendo. Quiera el Señor y usted abra sus ojos y usted le dé la gloria al Dios eterno. Dios le bendiga. Si usted está apartado, usted no conoce a Cristo con los tiempos que vienen, arrepiéntase, venga a los pies de Jesús. Él lo guardará. El Señor será glorificado en su vida y en su familia. Dios le bendiga. Oraré al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ha hablado tu palabra conforme a lo que tú has establecido, Señor. Guarda, Señor, a tu pueblo. Trae a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Liberta al cautivo, dale apertura a los presos en las cárceles, Señor. Glorifica tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Glorifícate, Señor. Yo te lo pido, Padre mío, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. En este momento, Padre mío, te ruego a aquellos que están enfermos que por tus llagas sean curados, Señor. Sean curados, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y aquellos, Dios mío, que están ciegos espiritualmente, esa venda sea quitada, Dios mío, todo engaño del diablo sea quitado de en medio, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amado. Este es su programa, Hablando la Verdad. Le espero en la próxima edición. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen un bonito día. Amén.